Toyota Hilux, instinto de superación. Nippon Car, concesionario oficial Toyota. Comahue Trucks, concesionario oficial Volkswagen, camiones y buses. Perticone 2119, Neuquén. Bienvenidos, esto es Impacto Económico, con el objetivo siempre presente de aportar ideas, ayudarte a pensar y correr el eje del debate. Primer comentario para el precalentamiento en cuanto al conflicto Gobierno Nacional versus LAN. Acá lo que hay que pensar que cuando el gobierno le genera dificultades a LAN, en definitiva se las está generando a los pasajeros, a los argentinos que usamos a esta línea aérea para trasladarnos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Anticipo de temas para hoy. En el segmento de empresas vamos a hablar con Gustavo Amann, es el propietario del Neuquén Tower Hotel, una nueva propuesta de calidad en la ciudad. También vamos a dialogar con Pablo Benítez Jacot sobre Alberdi, sobre las ideas de Alberdi. El pasado 29 de agosto se celebró nuevamente el Día del Abogado en honor justamente al nacimiento del gran tucumano. En mi comentario editorial me voy a referir a los disturbios que se produjeron en la legislatura neuquina a raíz del tratamiento del acuerdo YPF-Chevron. También mi opinión sobre el acuerdo en sí, opinión que emití, que ya expresé en programas pasados y sobre lo cual quiero volver. Y ahora comenzamos con los impuestos nuestros de cada día. El nuevo cambio en el impuesto a las ganancias ha generado dudas, interrogantes y con el objetivo de orientar e informar, convocamos al contador Juan Cruz Tonelli. Es integrante del estudio Chini Seleme Bugner y Asociado, además profesor universitario en la Universidad Nacional del Comahue, integrante de la Comisión de Impuestos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén. ¿Cómo estás, Juan Cruz? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Varios cargos tenés. Algunas funciones. Me gusta estar un poco en todos lados. Me parece muy bien. Juan Cruz, para comenzar, recordemos cuál es el alcance de esta modificación en el impuesto a las ganancias que aumenta el mínimo no imponible. Bien, básicamente, digamos, la medida tenemos que definir el escenario aplicable, ¿sí? Claro. Esta medida aplica exclusivamente para los asalariados, ya sean asalariados activos, los trabajadores activos, o los asalariados pasivos, los jubilados o pensionados, ¿sí? Bien. Dentro de esa órbita de beneficiados podemos tener 4 situaciones aplicables. ¿Sí? Tendremos casos de aquellos que no pagarán más impuesto a las ganancias de aquí en adelante, que ya a partir del 1 de septiembre no pagaron más. Tenemos casos de aquellos que no se verán beneficiados por la medida y tenemos casos de aquellos que, digamos, tendrán un beneficio de un incremento del 20% del mínimo no imponible y demás deducciones personales, o tendrán un beneficio de un incremento del 30% del mínimo no imponible y demás deducciones personales. Bien. Ahora vamos entonces, ¿quiénes no pagan más el impuesto? Digamos, tenemos 2 variables para evaluar, ¿sí? Tenemos uno que es la remuneración mensual normal y habitual, ¿sí? Que debemos contemplar, distintas cotas de ingresos, y debemos evaluar el tema de la zona en donde ese asalariado o jubilado se desempeña o reside, digamos. Claro. ¿Sí? Si nosotros tenemos una persona que tenga una remuneración bruta mensual, normal y habitual, durante los meses de enero y agosto del 2013, que son menores a 15.000 pesos, ese asalariado no pagará más impuesto a las ganancias. Claro, o sea, el que gana hasta 15.000 no paga. Exacto. De 15.000 para atrás. Lo que hay que tener en cuenta es que, en cuanto al concepto de remuneración para definir esos 15.000, sí, es que el decreto habla de remuneración y o haber bruto, ¿sí? La reglamentación se expresa en cuanto a lo normal y habitual, definiendo algunos parámetros particulares, pero no se expresa en cuanto al concepto de remuneración. Esto genera algunas dudas en cuanto a cómo defino esos 15.000. Claro, ¿sí? Okay. Si supero o no supero. Digamos, básicamente, digamos, si dentro de esa remuneración mensual, normal y habitual no supero los 15.000, no pago. Claro. Si supero los 15.000, voy a tener que evaluar en qué zona trabajo. Claro. Si trabajo en zona Patagonia y La Pampa, directamente no pago. Más de 15.000, tengo el incremento del 30% de las deducciones
personales, o sea, mínimo no imponible, cargas de familia y deducción especial incrementada. Lo que te lleva finalmente a pagar menos impuestos. A pagar menos impuestos, exactamente. Ahora bien, si supero los 15.000 y trabajo o resido para un jubilado, digamos, en el resto del país, o sea, fuera del área Patagonia y La Pampa, en ese caso el incremento va a ser del 20%, no del 30%, siempre y cuando sea mayor de 15 y menor de 25. Claro. Y en el caso que sea zona resto del país y la remuneración sea superior a los 25.000 pesos, en ese caso no voy a tener beneficio. O sea que sería la misma situación que en la que dejaron hoy al contribuyente autónomo. El autónomo no se ve afectado por este cambio. Bien. Ahora, dos situaciones puntuales. Una persona que, por ejemplo, en el mes de junio cobró un premio que lo llevó a tener un sueldo total de 20.000 pesos. Sí, en ese mes. Es bueno el ejemplo, digamos, porque, digamos, se supone, ¿cuál es el parámetro normal y habitual que establece la reglamentación? Es revisar aquellos conceptos que, al menos en el 75% de los meses, si yo tomo el parámetro enero-agosto en una relación habitual, ¿sí? Al menos en 6 meses se tiene que repetir ese concepto. Es decir, que el concepto que me mencionás se da en uno de los 8 meses, no lo tengo que contemplar a los efectos del límite de los 15 o 25 según el caso. O sea, sigue estando dentro de los que no van a pagar más impuesto a las ganancias. Siempre y cuando lo normal y habitual le dé menos de 15. Claro, exactamente. Sí. Ahora, otra situación. Una persona que hoy tiene un sueldo de 15.000 o lo tuvo de agosto para atrás y a partir, por ejemplo, de octubre pasa a cobrar, no sé, 18.000. Bien. De octubre en adelante, ¿qué pasa? Hoy, digamos, el decreto del 1242 y la resolución general, que es la reglamentación, que es la resolución general 3525, te hace referencia a un único parámetro, que es de enero a agosto. ¿Sí? A partir de ahí yo defino mi situación futura. ¿Sí? Establece algunas particularidades para relaciones laborales que comenzaron después del 1 de septiembre. ¿Sí? Digamos, yo definiendo el parámetro mío de esos 8 meses es como que, en principio, por lo que dice la norma, me define mi situación futura. Es decir, que en el caso que me mencionás, si me aumenta 18 o hasta 50.000 pesos dentro de 2 meses mi sueldo, técnicamente, por lo que dice la normativa, no debería pagar impuestos a las ganancias. Ahora, pareciera descabellado pensar que quien al mes que viene pase a cobrar 50, 60.000 pesos, no va a pagar impuestos. En principio es lo que está escrito hoy. Hay que ver cómo evoluciona esto, teniendo en cuenta que fue una medida rápida de último momento y que bueno, se van vislumbrando después las fallas. Claro. Hay algunos puntos. Exacto. Tiene que haber, exactamente. Tiene que haber alguna revisión de algunas cosas. Claro, bien. ¿Y qué va a pasar con lo que se retuvo en exceso entre enero y agosto? Bien. ¿Se devuelve? ¿No se devuelve? ¿Cómo es la cosa? En principio, lo que tenemos que tener en cuenta es que este cambio modifica el artículo 23 de la ley, de un impuesto que es anual. O sea, si yo modifico un mínimo no imponible, una carga de familia o una deducción especial incrementada, la estoy modificando para el artículo y para ese periodo. Yo no puedo partir un impuesto anual en una liquidación parcial. O sea, la lógica, por lo que establece el decreto, es que esto en algún momento se corrija de manera completa, integral, digamos. Es decir, solucionando el tema retroactivo. Lo que hay que evaluar es en qué momento eso se aplica. ¿Sí? La reglamentación es la que nos dice cómo operar. Hoy la reglamentación lo único que nos dice es, hoy no devolvés. ¿Sí? Lo que retuviste en exceso por el recálculo de enero a agosto no lo vas a devolver. Vos vas a aplicar el beneficio de los incrementos a partir de los pagos que se efectúen en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahora bien, la mejor manera de ejemplificarlo es, por ejemplo, alguien que no supera los 15.000 pesos, ¿sí? El cobro que recibió ahora en septiembre fue sin impuesto a las ganancias. Ahora bien, le retuvieron de enero a agosto impuesto a las ganancias, no le hicieron devolución. ¿Sí? El único caso que establece la devolución ahora en septiembre es, como el decreto salió el 27 más o menos y la reglamentación el 29 y después o 28 y 30 y primero ya era fin de semana, es muy posible que muchas empresas ya tenían liquidados los sueldos sin aplicar este incremento del 20% o 30% o el no impuesto en septiembre. Entonces, en ese caso establece que hay que hacer una reliquidación, ¿sí? Pero solamente para ajustar septiembre. Exactamente.
Ahora, respecto de qué va a pasar con lo retenido en exceso, la lógica sería que al modificar este concepto de manera anual, el empleador al momento de hacer el formulario 649, que lo hace como plazo máximo Sí. a fines de febrero del 2014, el 649 es un formulario que determina una sábana, digamos, de todas las remuneraciones del empleado del 2013, ¿sí? Todas las remuneraciones brutas, los descuentos, las retenciones, las deducciones aplicadas, etc. Eso me va a determinar un impuesto, eso tiene que tener el cálculo con los valores nuevos. Claro. Me va a determinar un impuesto y la retención tiene que ser exactamente igual al impuesto que me da. Claro. Y si yo determino que este contribuyente por tener menos de 15 no tenía impuesto, tiene que ser 0. Con lo cual ahí yo debería devolverle como empleador. Claro. Entiendo que debería devolverle, hay que esperar claro. a ver cómo evoluciona, digamos. Pero ese sería el momento para devolver. Y el empleador en ese caso tiene tiempo para devolver hasta fines de marzo del 2014. Bien, o sea, eso todavía no termina de estar bien definido, la devolución o no. Y la realidad es que, digamos, desde el 2006 a la fecha hemos tenido cambios en el artículo 23 de esta Sí. manera, con el incremento del 20. Siempre se ha aplicado en forma retroactiva y se han hecho los ajustes correspondientes, salvo los cambios ya sucedidos en el 2013. Recordemos que en febrero Claro. ya salió una modificación con aumento del 20%, con aplicación desde marzo, y dijeron no devuelvan. Ese fue el primer caso. Claro. Y ahora tenemos el segundo sobre el mismo periodo fiscal, que es el 2013, con lo cual, esto si bien es una presunción, sería la lógica, ¿sí? Desde la mecánica liquidatoria del Sí. impuesto a las ganancias, pero todavía no está confirmado. No se sabe. digamos. Esperemos, sería la lógica. Claro. Otra situación, Juan Cruz, Sí. enfocándonos en el sector petrolero, en el Bien. sector energético. Hay empresas que tienen base en Neuquén, por ejemplo, y gente trabajando en Mendoza. Con Bien. lo cual, hablamos, base en Neuquén correspondería el aumento del mínimo no imponible en el 30%, pero si la persona está trabajando en Mendoza, digamos, en Mendoza el aumento del mínimo fue del 20%. ¿Qué corresponde ahí? Bien. ¿Tomar el lugar de donde reside la empresa o el lugar de trabajo? En ese caso la normativa, digamos, es escueta, pero pareciera ser clara en que te dice el trabajador en el lugar donde se desempeña, donde trabaja. Con lo cual, si yo tengo una empresa con base acá, pero el asalariado, digamos, trabaja en Mendoza, entiendo que debería aplicar el aumento del 20%, si es el que le fuera aplicable, ¿no? Claro. Menor a 25, Claro. digamos, Sí, sí, que estuviera entre 15 y 25. Claro, claro. ¿Sí? Ahora bien, si sucediera lo contrario, le aplicaría el del 30% por estar en Neuquén, aunque resida en Mendoza. Claro. ¿Sí? Bien. Esto de alguna manera te sugiere esa idea. ¿Por qué? Porque también hace la aclaración que en el caso del trabajador pasivo, o sea, el jubilado o pensionado, debo tener en cuenta el lugar donde vive. Claro. Entonces sí me lo distingue, dónde trabaja y dónde vive, Claro. según el caso. Bien. Ahora, uno de los puntos que se le cuestiona a esta modificación es que el ajuste del mínimo no imponible no es automático y que con la inflación el año próximo ya este aumento, de no mediar un nuevo ajuste, se va a ver diluido, ¿no? Tal cual. Sí, ¿Cómo lo ves vos el en, tema? en mi opinión, digamos, esta propuesta de que el ajuste sea automático es favorable, digamos, y reviso un poco los antecedentes para evaluar eso, digamos. Desde el 2006 a la fecha se han aplicado al menos 10 ajustes de este tipo, ¿sí? Todos Bien. en torno al 20%, a la derogación Sí. en su momento de la tablita de Machinea, que reducía la posibilidad de aplicar las deducciones en Claro, forma integral. claro. Y este año, 2013, es la tercera medida de ajuste que se aplica. Tenemos la que se aplicó en febrero con efectos en marzo, la que se aplicó sobre el aguinaldo de mediados de año Claro. y esta misma. Con lo cual están las claras de que es necesario, digamos, ajustar. Ahora, también se cuestiona que, por ejemplo, los autónomos no están alcanzados por esta modificación y se ven perjudicados, en Tal cual. definitiva. El tema de los autónomos ha quedado muy relegado. Recordemos que los autónomos, ¿cómo tributan su impuesto? A través de una escala progresiva que está definida Claro. en el artículo 90 de la ley. Esto establece distintos tramos de ingresos y en función de eso es un valor, digamos, fijo de impuesto, un cargo fijo y un cargo variable. Un autónomo, digamos, paga impuesto a las ganancias en función de su resultado, los ingresos que tuvo, menos gastos y algunas deducciones, y le queda un resultado imponible, X, claro, llamémosle. Claro. Con superar ese resultado imponible, 120.000 pesos al año, prácticamente paga el 35% de impuesto a las ganancias. Claro. Igual que las empresas que más facturan en el país. Claro. Entonces,
Saquemos brevemente la cuenta, quizás una persona que le quedan 200.000 pesos de resultado antes de impuesto, va a pagar 70.000 pesos de impuesto aproximadamente, y le quedan más o menos de bolsillo 10.000 pesos por mes, 12.000 pesos por mes. Quizás mucho menos de lo que le queda a un asalariado en algunos convenios que tenemos acá en la zona. Entonces, el asalariado no corre con el riesgo empresario y cobra un sueldo mayor. Cumple horario, si tiene una enfermedad o lo que fuera, digamos, no asume el rol del empresario. Entonces el artículo 90 está, digamos, con esa escala desde el 1 a 1 y hoy desestima el emprendimiento de nuevos negocios, porque la carga fiscal es muy exigente, el 35% por un pequeño margen de ganancia. Esto hay que tocar, ese es el meollo, digamos, del asunto. No, yo creo que lo que se requiere es una reforma tributaria integral, ¿no? Esto es como una aspirina. Tal cual, exactamente. Es que el tema de la inflación te socava, digamos. La naturaleza de este impuesto es que sea de alguna manera progresiva. Y no tiene nada de progresividad que un pequeño emprendimiento que recién empieza ya pague el 35% comparado con las empresas que facturan millones y millones. Ni bien asomás un poco la cabeza. Exacto, el 35%, exactamente. ¿Algún otro tema, Juan Cruz, para aclarar en relación a esta modificación? No, digamos, básicamente que esto que mencionás de la aspirina, que digamos que históricamente desde el año 2006 a la fecha está focalizado y está instalado en la gente que el ajuste del mínimo no imponible. El ajuste del mínimo no imponible es una parte de la mecánica liquidatoria del impuesto, ¿sí? Querer ajustar permanentemente o devolverle al pueblo el poder adquisitivo mediante aumentos sistemáticos de este mínimo, me parece que no es la solución, digamos, porque no resuelve la cuestión integral de todos los contribuyentes. Hay que atacar para mí el artículo 90, sin duda que hay que evaluar qué impactos tiene sobre las arcas del Estado, pero el artículo 90 es el que a mí me define bien la naturaleza progresiva del impuesto. Y a partir de ahí, barajar de nuevo. Con respecto a las arcas del Estado, de bajar impuestos ni hablar, ¿no? Y un tema complejo, digamos. Sin duda que digamos, a partir de ahí podemos tener distintos análisis, digamos, sobre cómo se administran esos fondos, pero bueno, ya es meterte por ahí en un tema, digamos, complejo y que me escapa, digamos, por no contar con todos los elementos para hacerlo, pero sí está claro, digamos, que la manera, digamos, de recaudar que hoy tiene el impuesto a las ganancias no es equitativa, digamos. Ahí podemos dejar para otro programa lo que implica la falta de ajuste por inflación para las empresas en el pago de impuesto a las ganancias, ¿no? Podemos evaluarlo, hay muchos antecedentes sobre el tema. Juan Cruz, gracias por tu aporte. Un placer. Pausa, en el próximo bloque el segmento de empresas. Ya venimos. Auspician este programa EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla, Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Quinto Encuentro Empresario Regional. Perspectiva económica y política nacional en el contexto regional. Exponen Sergio Bernstein, Tomás Bulat, Marcelo Loyarte y Ricardo Celi. 11 de septiembre, 17:45 horas, Casino Magic Neuquén. Informes: IFES, sede centro, Santa Fe 355, Banco Francés, Carlos H. Rodríguez 48. Informes @fumpa.org.ar. Organizan Banco Francés, Impacto Económico y Universidad Católica de Salta.